Bien, vamos a empezar con lo que es ontogenia, ontogenia T. ¿Cuál es el objetivo de la ontogenia T y también de la ontogenia B que veremos la semana que viene? El objetivo de la ontogenia T es generar un amplísimo repertorio de receptores antigénicos distribuidos clonalmente, capaces de reconocer un universo microbiano que impone al menos decenas de miles de potenciales antígenos. Es decir, el proceso de ontogenia implica la generación, ¿sí? Que a su vez implica, bueno, diferenciación, ¿sí? Expansión clonal, etcétera, etcétera, reordenamiento génico, bueno, la generación de linfocitos, ya sea B o T, inmunológicamente competentes. Entonces, la idea es generar un amplísimo repertorio de receptores antigénicos. El linfocito T tiene su receptor, que es el TCR, que es el receptor para células T o de células T, mientras que los linfocitos B tienen BCR, receptores de células B. Entonces, la idea es que mediante la ontogenia vamos a generar, ¿sí?, un amplísimo repertorio de receptores que van a reconocer, ¿sí?, o sea, cada receptor tiene su especificidad, ¿sí?, de reconocimiento antigénico, pero la idea es, estamos hablando de una distribución clonal, ¿sí? ¿Y a qué se llama clon? Podemos definir clon como el conjunto de células, un ejército de células, ¿sí?, cientos de miles de células, por ejemplo, millones de células, que tienen un receptor con la misma especificidad antigénica, distribuidos clonalmente, capaces de reconocer un universo microbiano que impone al menos decenas de miles de potenciales antígenos. Los procesos de ontogenia, tanto B como T, ocurren antes, ¿sí?, de la exposición a un agente microbiano. Bien. De hecho, el desarrollo del linfocito T o de linfocitos T maduros en general se produce a partir de progenitores comprometidos. Esto implica un reordenamiento secuencial, ¿sí?, y a su vez la expresión de genes del TCR, la proliferación celular, la selección inducida por el antígeno y el compromiso en subgrupos, ¿sí?, con un fenotipo y una función diferencial. ¿Cuál es el principal lugar de maduración de los linfocitos T? Es el timo. Recuerden que el timo y la médula ósea son órganos linfáticos primarios. El timo involuciona con la edad. ¿Bien? El timo es casi indetectable en los seres humanos que ya han pasado la pubertad. No obstante, parte de la maduración de los linfocitos T continúa a lo largo de la vida adulta. Recordemos que los linfocitos T de memoria tienen una vida media larga, se calcula que puede ser mayor a 20 años en los seres humanos, y se acumulan con la edad. Por lo tanto, la necesidad de generar nuevos linfocitos T disminuye a medida que el sujeto envejece. Los linfocitos T se originan a partir de precursores que surgen en el hígado fetal, ¿sí?, en el caso obviamente estamos hablando de la embrionaria, y en la médula ósea, ¿sí?, del adulto, y siembran el timo, estos precursores. Estos precursores son progenitores pluripotentes que entran en el timo desde el torrente sanguíneo y atraviesan el endotelio, ¿sí?, de vénulas postcapilares en la región, ¿sí?, de la unión córtico-medular del timo. Bien, estos precursores igual de dónde van a venir, o sea, llegan a timo, pero provienen de médula ósea. En los ratones, los linfocitos inmaduros ya se detectan por primera vez en el timo al 11º día de gestación normal, que es de aproximadamente 21 días en los ratones. Y esto correspondería aproximadamente a la semana 7ª u 8ª de gestación en los seres humanos. ¿Qué son los timocitos? Bueno, son los linfocitos T en desarrollo que se ubican en el timo. Vamos a hacer un repaso de lo que es el TCR, ¿sí?, el receptor de células T, para entender lo que viene después. Tenemos que pasar algunos slides, ¿sí? Por ejemplo, un esquema básico, después lo vamos a ir desarrollando. TCR está formado, en el caso de los linfocitos alfa-beta, por una cadena alfa y una cadena beta. Alfa y beta. A su vez, alfa está constituida por un dominio variable, ustedes ven en verde, y una constante en amarillo, y beta también, por una variable y uno constante, ¿sí? Y a su vez las señales de activación son transducidas al interior del linfocito T mediante el CD3.
Un tema también importante que tenemos que mencionar es el siguiente. Disculpen los saltos. Dentro de lo que son los linfocitos T, reconocemos dos grandes poblaciones, ¿sí? Alfa beta, ¿sí? Y gamma delta, ¿correcto? Son dos poblaciones distintas. Y dentro de los linfocitos T alfa beta vamos a hablar de CD4 y de CD8. Vamos a ubicarnos en una perspectiva, llamémosle global, ¿sí? de la ontogenia, como para a partir de ahí ir desarrollando algunos conceptos. De hecho, el desarrollo de los linfocitos T en el timo, ¿sí? Como ya vimos, ocurre durante las primeras etapas del desarrollo embrionario. En esa etapa se dice que es independiente de la vasculatura y luego, ¿sí? El nacimiento, ¿sí? Este proceso es dependiente de la vasculatura. Los timocitos más inmaduros, ¿dónde se van a ubicar? Se van a encontrar en el seno subcapsular y la región cortical externa del timo. Y desde aquí los timocitos van a ir migrando a través de la corteza tímica. Mientras están en la corteza, los timocitos van a expresar por primera vez el TCR, ya sea gamma delta o alfa beta. Los linfocitos T alfa beta maduran hasta convertirse en linfocitos CD4 positivos, que se dice que están restringidos por el CMH2 del CMH, o CD8, si positivos, restringidos por la clase 1 del CMH. Recuerden la regla del 8. CD4 por 2, 4 por 2, 8, CD8 por clase 1, 8. ¿Sí? Desde la médula, ¿sí? Los timocitos de una sola positividad, ya una vez que se completa el proceso, ¿sí? de ontogenia, ya sea CD4 o CD8, van a salir del timo a través de la circulación. Vamos a ir viendo un esquemita también de esto. ¿Sí? Acá tienen, digamos, la corteza tímica, la médula, ¿sí? Lo que es interesante es que, digamos, los principales estadios, ¿sí? de la ontogenia T son los siguientes: doble negativo, doble positivo, simple positivo. Esos son los principales, ¿sí? La idea es que los linfocitos T en desarrollo, o sea, estos timocitos, van a ir pasando, ¿sí? de corteza a médula en su desarrollo. Y acá hay que destacar el papel del ambiente tímico. ¿Sí? El ambiente tímico proporciona, ¿sí? estímulos necesarios para la proliferación y la maduración de los timocitos. Y muchos de estos estímulos proceden de las células tímicas distintas de los linfocitos T en maduración, obviamente. En la corteza tímica encontramos unas células que se denominan células epiteliales tímicas de corteza y que forman una red entre las cuales deben pasar los timocitos hasta alcanzar luego la médula. En la médula encontramos tres tipos de poblaciones celulares principales: las células epiteliales tímicas de médula, ¿sí? Las células dendríticas, que son también células que ustedes saben, presentadoras de antígenos, y también los macrófagos, que también, ¿sí? Bueno, la migración de los timocitos a través de esta disposición anatómica, ¿qué es lo que permite? Que se produzcan interacciones físicas entre los timocitos y otras células del ambiente, y que son necesarias para la maduración y la selección de los linfocitos T en desarrollo. Las células epiteliales tímicas, ¿sí? y también las células dendríticas en el timo expresan CMH de clases 1 y 2. ¿Bien? Y a su vez las interacciones de los timocitos en maduración con estas moléculas de CMH van a ser esenciales para seleccionar el repertorio de linfocitos T finalmente maduros. El movimiento de células al timo y a través del timo está dirigido por quimoquinas que se manejan mediante gradientes de concentración, como ustedes ya conocen. Los progenitores de los timocitos expresan el receptor para quimoquinas CCR9. Cuando ustedes vean R, piensen que puede ser, ¿sí? el acrónimo de receptor, CCR9. ¿sí? La entrada de estos precursores en el timo entonces depende de la unión del CCR9, ¿sí? de los progenitores, al ligando CCL25, y ese ligando CCL25 es producido en la corteza tímica. Bien, y a su vez hay otras interacciones que median el movimiento de los linfocitos T en desarrollo, ¿sí?
desde corteza a médula, por ejemplo, interacciones que involucran a la CCL21 y CCL19 con CCR7 presente en los quimocitos. De nuevo, CCR7R de receptor. Bien. Recuerden también que las células estromales y las células epiteliales químicas secretan interleuquina 7. Y la interleuquina 7 es un factor de crecimiento linfopoyético crucial y va a ser importante tanto para el proceso de ontogenia T como para el proceso de ontogenia B. El proceso de ontogenia T se caracteriza por lo siguiente. Hay una alta tasa de proliferación celular, pero también de apoptosis. Muchos linfocitos en desarrollo van a la apoptosis. Un solo precursor puede dar lugar a una gran progenie. Y se calcula que el 95% de los quimocitos mueren por apoptosis antes de alcanzar la médula. ¿Por qué muere tal porcentaje, un porcentaje tan alto de precursores? ¿Sí? Bueno, vamos a ver en un ratito que hay mecanismos de selección que se ponen en marcha. ¿Qué es lo que se quiere evitar? ¿Sí? Se quiere evitar la generación, ¿sí?, de linfocitos T que reconozcan antígenos propios del organismo, antígenos normales, con alto grado de afinidad. O sea, ¿sí? Esos linfocitos que reconocen antígenos propios, que reconocen lo propio, se denominan autorreactivos y son potencialmente peligrosos porque pueden dar lugar a una enfermedad autoinmune. Esto es válido tanto para linfocitos T como para linfocitos B. Hay a su vez estrategias que se van a poner en marcha para evitar esto. Bueno, luego lo iremos discutiendo. Bien. Esperen que busco otra diapositiva. Tenemos que tener un poquito de paciencia. Bien, como ya dijimos, en el caso de los linfocitos T, ¿sí?, alfa-beta, bueno, los linfocitos T alfa-beta tienen su TCR formado por una cadena alfa y una cadena beta, ¿sí? Y como ustedes ya saben, las cadenas alfa y beta del TCR tienen una porción o dominio variable en el amino terminal y un dominio constante, ¿sí?, en el carboxilo terminal, ¿sí? La variabilidad del TCR está concentrada básicamente en la región que permite el reconocimiento, ¿sí?, del péptido, que está en la región variable. Bien, la cadena alfa está codificada en el cromosoma 14, mientras que la beta en el cromosoma 7. No hay un gen específico que codifique para toda la cadena alfa y otro para toda la cadena beta, sino que tenemos que asociar diferentes segmentos génicos. En el caso de la cadena alfa, ¿sí?, tenemos que ver, bueno, la cadena alfa tiene una porción variable y una porción constante. Entonces partimos, ¿sí?, del ADN en la configuración germinal. La configuración, cuando decimos configuración germinal, es aquella configuración en la cual no ha habido todavía rearreglos génicos. O sea, la configuración, digamos, de inicio, todavía no han actuado las recombinasas. Entonces, en la configuración germinal inicial tenemos, ¿sí?, diferentes segmentos génicos, ¿sí? La porción, lo que va a constituir la porción variable de la cadena alfa, va a estar codificada por un segmento génico, ¿sí?, de tipo V alfa, V corta sub alfa, V corta de variabilidad y otra J alfa, J de junction, de unión, ¿sí? Pero no existe un único segmento génico V alfa, se calcula que existirían entre 70 y 80 posibilidades de las cuales elegir. Y después necesito también asociar un V alfa con un J alfa. En principio, esta sería, digamos, una recombinación entre comillas aleatoria. Y esto para la porción variable. O sea, necesito elegir un V alfa, un J alfa, ¿sí? Y luego necesito también lo que pueda codificar la porción constante de la cadena alfa. Dentro de las regiones variables hay también regiones hipervariables y demás. En el caso de la cadena beta, la porción variable, ¿sí?, de la cadena beta va a estar o se va a formar, por así decir, por la asociación de distintos segmentos. Un segmento V beta, o sea, V corta de variabilidad V beta, un D beta, ¿sí?, D de diversidad, y un J beta. A su vez, cada uno de ellos tiene distintas variantes alélicas. Se calcula que el B beta tendría aproximadamente por lo menos 52 variantes alélicas, ¿sí? Bueno, y a su vez tengo que elegir un C beta, un segmento que va a codificar para la porción constante, de los cuales hay dos, básicamente, C beta 1 y C beta 2.
y siempre se elige el mismo. Bien. Por otro lado, siempre en estos procesos de recombinación hay ganancia y hay pérdida de nucleótidos. ¿Sí? O sea, no son procesos, digamos, tan exactos como uno pensaría. No existen variantes isotípicas, en este caso, como vamos a ver que existe en el caso de la ontogenia B. Ustedes saben que existen diferentes tipos de inmunoglobulinas, IgA, IgG, IgM. Bueno, eso no ocurre con el caso del TCR. Y por otro lado, el TCR tampoco sufre lo que se denomina hipermutación somática, que vamos a discutir la semana próxima. Bien, vamos ahora a hacer una perspectiva global. Disculpen este transitar. Bien. Al comienzo estos timocitos son doble negativos. ¿Por qué se denominan doble negativos? Porque no expresan ni CD4 ni CD8. ¿Sí? El próximo estadio es doble positivo. ¿Por qué doble positivo? Porque expresan tanto CD4 como CD8. Y finalmente van a ser simple positivo porque expresan o CD4 o CD8. ¿Cuáles son las principales características de estos doble negativos? De los cuales hay doble negativo 1, doble negativo 2, doble negativo 3 y doble negativo 4. Los doble negativos son timocitos corticales, ¿sí? Y que son los más inmaduros, son los que acaban de llegar desde médula ósea. Contienen los genes del TCR en configuración en línea germinal. Bien, y todavía no expresan el TCR ni el CD3. No expresan ni CD4 ni CD8, por eso son doble negativos. Y se trata de prolinfocitos T en maduración. Las enzimas que llevan a cabo las recombinaciones se llaman recombinasas, son familias de enzimas, holoenzimas, y de las cuales hay dos familias principales, RAC1 y RAC2. En el caso de los linfocitos T alfa beta, los reordenamientos, ¿sí?, de beta a J beta en el locus beta del TCR son los primeros en producirse. Y luego se puso el reordenamiento B beta a DJ beta. Ya en el segundo reordenamiento empieza a operar lo que se llama el principio de exclusión alélica, en el sentido que se intenta un reordenamiento en un cromosoma, si falla ese reordenamiento se intenta en el cromosoma homólogo. Bien, y si ese proceso falla, el linfocito va a la apoptosis. Bien. Las secuencias de DNA entre los segmentos que sufren el reordenamiento, ellas se eliminan durante dicho proceso, se forma un bucle, ¿sí?, y son eliminados. Y los transcriptos nucleares primarios de los genes beta del TCR contienen un intrón en lo que sería el exón BDJ beta recombinado y el gen que codifica para constante beta. Bueno, ese intrón interpuesto se elimina por el proceso, ¿sí?, de splicing. Ustedes saben, ¿sí?, maduración y splicing, como todos los mensajeros, ¿sí?, eucariotas que ustedes conocen, se agrega el capuchón 5' y la poli A. Bueno, eso luego va al citosol, se va a traducir, como ustedes ya conocen, ¿sí? Por lo tanto, la traducción del mensajero da lugar a una cadena beta de TCR, digamos, de longitud completa. Como les decía también, dentro de los dobles negativos hay 4, a veces se los suele diferenciar en base a la expresión o no de dos CDs que son el CD44 y el CD25. El CD44 es importante para el homing, para el direccionamiento de los precursores T al timo, mientras que el CD25 forma parte del receptor para interleuquina 2. Es interesante destacar también que en el estadio, digamos, ya en el DN3, ¿sí?, estos linfocitos se encuentran en desarrollo, ¿no? Se encuentran en la región subcapsular. Bien, ¿a qué se denomina pre-TCR? ¿Sí? Ustedes ven aquí. La idea es la siguiente. Si se produce un reordenamiento productivo, es decir, en el marco de lectura, o sea, respeta el marco de lectura, ¿no? O sea, no hay frame shifting, o sea, cambio en el marco, sino que se respeta el marco, se da en el marco de reordenamiento, ¿sí?, de los segmentos génicos, ¿sí?, que van a dar origen a las cadenas beta del TCR. Entonces, luego que se va a producir la expresión de la cadena beta del TCR en la superficie. Que si cuando hablamos de la expresión del pre-TCR estamos hablando de la expresión de un receptor, pero es pre-TCR, no es todavía el definitivo. ¿Y cómo está formado este pre-TCR? Está formado por la cadena beta del TCR, que ya en la etapa, ¿sí?, anterior ya se rearregló, ya se sintetizó, ¿sí?,
Bien, más una cadena alfa sustituta, que es una cadena alfa provisoria. Y el CD3, que recuerden que es importante, el CD3 para poder transducir señales al interior del linfocito T. Las señales del pre-TCR median la supervivencia de estos prelinfocitos T. Por otro lado, contribuyen a la mayor expansión, ¿sí?, y proliferación de estos linfocitos T. Y por otro lado, conducen a la recombinación en el locus de la cadena alfa. Si mientras tenemos esto, se va rearreglando la cadena alfa. Esto se va poniendo ya en marcha en forma concomitante. Bien, estas señales inhiben a su vez el ordenamiento de otros locus de la cadena beta del TCR, pero eso ya se cumplió antes. Bien, bien, las señales del pre-TCR están mediadas por varias quinasas citosólicas y también proteínas adaptadoras y demás. Bien, mencionamos al comienzo de la presentación que existen linfocitos T alfa beta y gamma delta. Los linfocitos T gamma delta se caracterizan ¿por qué? Porque expresan, ¿sí?, el TCR, ¿sí?, de ellos expresan una cadena gamma y una cadena delta. Entonces, en un linfocito T en desarrollo doble negativo, en principio es posible el reordenamiento de los locus o de los loci, beta, gamma, ¿sí?, o delta. Entonces, si una célula tiene éxito en el reordenamiento productivo de los locus, ¿sí?, de gamma y delta antes del reordenamiento productivo de beta, va a ir en un sentido gamma-delta. Bien, se calcula que aproximadamente el 10% de los linfocitos doble negativos, ¿sí?, en el desarrollo van a ir hacia T gamma-delta. ¿Sí? En el 90% de los casos restantes, lo que sucede es que se realiza en primer lugar un reordenamiento génico productivo exitoso del locus beta, del TCR. En términos de probabilidades, bueno, uno podría pensarlo de esta manera: siempre es más probable reordenar con éxito una cadena, por decir así, ¿sí?, o los segmentos que van a dar origen a una cadena, que reordenar los segmentos que van a dar origen a dos cadenas distintas. Bien, el próximo estadio, después del de doble negativo, es el de doble positivo. Estos timocitos se caracterizan ¿por qué? Porque los timocitos expresan tanto CD4 como CD8. Se llaman timocitos de doble positividad. Y es fundamental la expresión de CD4 y CD8 para la selección posterior. Bien. Fíjense que ya aquí tengo expresado, ¿sí?, el TCR, ¿sí?, con las cadenas alfa, beta ya. Esta no es la alfa sustituta del pre-TCR, sino que sí, es la definitiva. Bien. Entonces tenemos en membrana la expresión de los heterodímeros alfa, beta. Expresión de TCR en membrana, cadenas beta y alfa. ¿Correcto? Bien. En el caso de alfa se dice que hay poca exclusión alélica o ninguna en el caso, ¿sí?, de la cadena alfa, a diferencia de beta. Se dice que la exclusión alélica en el caso de alfa sería fenotípica, sería más por una cuestión de expresión. ¿Sí? O sea que algunos autores dicen que se expresarían de los dos cromosomas y que después lo que provienen de uno después se dejarían de expresar. Bueno, hay diferentes teorías, pero no es una exclusión alélica, digamos, genotípica, sino que es fenotípica, o sea, digamos, toma otras características, por decirlo así. Bien. Entonces acá tenemos un panorama global. Los timocitos doble positivos representarían aproximadamente el 80% de los linfocitos del timo, ¿sí? Y una vez que, bueno, ya tenemos expresado el receptor, ahora viene otra cuestión. La primera estrategia, esto es válido también para la ontogenia B, que vamos a ver la semana que viene, digamos que la primera cuestión, por decirlo así, es lograr la expresión del receptor en la membrana. En este caso, como hablamos de linfocitos T, hablamos del TCR. ¿Sí? Lo primero es eso. Y lo segundo que tenemos que ver es cómo reacciona, ¿sí?, o cómo interactúa ese receptor con antígenos propios. Entonces tenemos que hablar ahora del proceso de selección en la maduración de los linfocitos T alfa beta. La selección de estos linfocitos T en desarrollo va a depender del reconocimiento del CMH péptido, ¿sí?, en el timo. Y es responsable tanto de la conservación como de la eliminación de precursores. ¿Sí? Los únicos linfocitos T que a nosotros nos sirven, ¿sí?, son aquellos específicos frente a péptidos extraños, ¿sí?, que son presentados por moléculas CMH propias, pero frente a péptidos extraños. O sea, si tenemos un linfocito T que se va generando, ¿sí?, y que reacciona con antígenos propios, como ya dijimos, es potencialmente peligroso y debe ser eliminado. Entonces, cuando los timocitos doble positivos expresan por primera vez el TCR alfa-beta, en el caso de los linfocitos T alfa que estamos hablando, obviamente, estos receptores se encuentran con péptidos propios, que son los únicos péptidos presentes normalmente en el timo,
y que son presentados por moléculas propias del CMH, ¿bien? Que son las únicas moléculas del CMH disponibles que tenemos para mostrar péptidos. ¿Y dónde se hace esa presentación a través del CMH? A través de las células epiteliales tímicas, primero en corteza y luego vamos a ver que existe otra presentación en médula. Y como resultado de este reconocimiento, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿cómo va a estar determinado el reconocimiento? Por la fuerza, ¿sí?, de la interacción entre el TCR y los complejos antígenos CMH propios. Bien. Es decir, ahora lo que van a operar son los procesos de selección. Aquí hay un panorama de lo que estuvimos mencionando en relación con cadenas alfa y con cadenas beta. Primero se ordenan beta, como ya vimos, luego alfa. Entonces, hablamos de selección positiva y selección negativa de linfocitos T. La selección positiva de los timocitos, aquí se denomina selección positiva, es el proceso por el cual los timocitos cuyo TCR se une con avidez baja, es decir, débilmente a los complejos péptido propios, CMH propios, son estimuladas a la supervivencia y a la diferenciación en linfocitos CD4 o CD8. ¿Sí? En la corteza tímica, los timocitos doble positivos se encuentran con las células epiteliales tímicas de corteza. Y estas células epiteliales tímicas de corteza van a mostrar distintos péptidos propios unidos a CMH, tanto de clase 1 como de clase 2. Por lo tanto, el reconocimiento débil de estos complejos péptido propios CMH promueve la supervivencia. Pero es un reconocimiento débil. Si los timocitos cuyos receptores no reconozcan moléculas propias del CMH van a ir a la apoptosis. Porque si no reconocen moléculas propias del CMH, y obviamente al moléculas propias del CMH y al péptido, en ese contexto, obviamente, mueren por lo que se llama death by neglect, o sea, muertes por ignorancia. Pues la estrategia es esta: si el linfocito T en desarrollo no puede reconocer lo propio, ¿cómo puede diferenciar lo propio de lo no propio? Lo que es self de lo que es non-self. Y lo no propio puede ser o es potencialmente peligroso, potencialmente. Bien, el proceso en la corteza sí ocurre el proceso de selección positiva. Entonces los péptidos unidos al CMH en las CPA, que estuvimos mencionando ya en el timo, tienen dos funciones principales, estos péptidos unidos al CMH. Por un lado, promueven la expresión estable en la superficie celular de moléculas de CMH, estos péptidos. Y por otro lado, influyen en las especificidades de linfocitos T que se seleccionan. O sea, el péptido unido a ese CMH es el que va a influir en el tipo de especificidad del receptor del TCR que va a tener ese linfocito T que es seleccionado. El reconocimiento específico del antígeno y no solo del CMH, ¿sí?, participa en la selección positiva. Son las dos en realidad. ¿A qué se denomina selección negativa? El proceso de selección positiva ocurre en corteza, el proceso de selección negativa ocurre en la médula tímica. Los timocitos cuyos receptores reconozcan complejos péptidos CMH en el timo con avidez alta sufren apoptosis, eso es lo que se denomina selección negativa. O en algunos casos se diferencian en linfocitos T reguladores o regulatorios. ¿Sí? Los péptidos presentes en el timo, como ya dijimos, son péptidos propios, derivados de antígenos proteicos que se expresan en forma amplia. ¿Bien? Así como también algunas proteínas que se consideran limitadas a tejidos específicos. Vamos a hablar luego que en la médula tímica se expresa un factor génico, un factor de transcripción, que es el AIRE, que es un regulador autoinmune, que destapa, podemos decir, la expresión génica de una cantidad de genes, ¿sí?, pongo la expresión, una cantidad de genes se codifican para proteínas tejido específicas. ¿Sí? Si los linfocitos T inmaduros reconocen antígenos propios con elevado grado de avidez, son peligrosos, como ya mencionamos, y van a la apoptosis. Esto es lo que se denomina selección negativa, y así se pueden eliminar a los linfocitos T autorreactivos. Y este es uno de los mecanismos de tolerancia, ¿sí?, lo que se llama tolerancia de lo propio. En la médula tímica, como acabamos de mencionar, se expresa un factor de transcripción que es el AIRE, esto viene en inglés, Autoimmune Regulator, regulador autoinmune. Esto se expresa en las células epiteliales tímicas de médula. Este factor induce la expresión de bajo nivel, ¿no?, de muchos genes que normalmente solo se expresan en órganos periféricos,
Por ejemplo, el gen codifica para alfa-actina, el gen codifica, no sé, para insulina, el gen, ¿sí? Uno dice, ¿qué hace, cómo la expresión de estos genes en el timo, en la médula tímica, qué función cumple? No, lo que se busca es bombardear, por decirlo así, a los linfocitos T en desarrollo con el mayor número de determinantes antigénicos normales del organismo para poder identificar aquellos que son autorreactivos y así poder eliminarlos. Esa es la estrategia. La expresión, ¿sí? Por eso se dice que la corteza tímica en ese sentido es modesta en lo que es presentación antigénica y se dice que es promiscua la médula tímica. Porque como consecuencia de la acción de este factor de transcripción que activa a través, ¿no?, del gen aire, ¿sí?, este factor de transcripción, que activa la expresión génica de un gran número de genes que codifican para proteínas tejido específicas. Así, estos antígenos específicos de tejido son presentados a los linfocitos T inmaduros y esto facilita la eliminación de las células T autorreactivas. ¿A qué lleva una mutación en el gen aire? Y da lugar a un síndrome que se llama síndrome poliendocrino autoinmune. Bien, por otro lado, tenemos que en algunos casos el reconocimiento de antígenos propios en el timo puede generar también una población de linfocitos T especial, llaman T regulatorios, T reguladores, que son CD4 positivos y que actúan evitando reacciones autoinmunitarias. Pero no está claro cuáles son los factores que determinan, ¿sí?, la elección entre los dos destinos alternativos de los linfocitos T. Por un lado, la eliminación de los linfocitos T inmaduros autorreactivos o el desarrollo en linfocitos T regulatorios. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en otro momento, con más tiempo. Bien, ¿por qué esta diferencia entonces en corteza y en médula? Pues decimos, en la corteza ocurre el proceso de selección positiva y en la médula de selección negativa. Las células epiteliales tímicas de corteza pueden procesar y presentar antígenos de una forma particular. Tiene una variante de proteosoma, se llama timoproteosoma, que puede generar, de hecho, un conjunto particular de péptidos, ¿sí?, presentados en el contexto del CMH1. Y también, para la presentación en el caso del CMH2, presenta un tipo de catepsina, que es la catepsina L, lisosomal, que no se expresa en las células epiteliales tímicas de médula. Como consecuencia de esto, las células epiteliales tímicas de corteza pueden mostrarles a los timocitos doble positivos un panel de complejos péptido propios CMH que no puede encontrarse en ningún otro tipo de CPA. Bien, y de hecho, este tipo de, en el caso por ejemplo del timoproteosoma, tiene propiedades de corte especiales, ¿sí?, tal que no se permite de hecho un reconocimiento muy fino por parte, antigénico, ¿sí?, por parte del linfocito T en desarrollo, ¿sí? Sigue una lógica. Mientras que en la médula después este linfocito T es bombardeado, ¿sí?, por una lluvia de antígenos, como ya estuvimos mencionando. Bien, para un poco también explicar esta diferencia entre lo que sucede en corteza y en médula, se han propuesto dos modelos, ¿sí?, el de la avidez y el de la afinidad. Según el modelo de la avidez, la intensidad de la señal recibida por el TCR del linfocito T en desarrollo tendría que ver con dos cuestiones. Por un lado, con la afinidad que tenga el TCR por su ligando y por otro lado, con la densidad de moléculas, ¿sí?, de receptor que están involucradas. Por las dos. Entonces, según este modelo, en la corteza habría alta afinidad del TCR, pero baja avidez en el fondo porque hay baja expresión del TCR. Mientras que en la médula tímica la avidez la afinidad sigue siendo muy alta, obviamente, pero hay mayor avidez porque hay mayor expresión del TCR. Por lo tanto, esto generaría una intensidad mayor en la señal a través del TCR. Es una señal fuerte, lo que implica un grado de reconocimiento, por decirlo así, alto, y por eso es, la selección, eso podría dar cuenta un poco de por qué la selección negativa en médula. Con respecto a estos dos modelos, se intentan explicar esta cuestión. Por otro lado, hablamos de linfocitos doble positivos que van hacia simple positivo. ¿Qué es lo que determina que vayan de doble a simple positivo? Bueno, hay dos modelos que se postulan también. Según el modelo estocástico, ¿sí?, se inhibiría la expresión de uno de los correceptores, ¿sí? Saben que CD4 y CD8 son correceptores, ¿sí?, en forma, digamos, estocástica, llamémosle aleatoria. Según el modelo instructivo, la interacción del TCR de los doble positivos y las moléculas del CMH determina la toma de decisión. O sea, se ocurre una interacción sobre CMH1 de las células epiteliales tímicas con el TCR. Esto va a dar señal de supervivencia y esto va a llevar a la maduración del timocito CD8 positivo. Y si es sobre CMH12, una señal de supervivencia que va
digamos, a fomentar, ¿sí?, la antiemistancia, la maduración a timocitos CD4 positivos. El modelo instructivo. Bueno, estos son los principales puntos así básicos de ontogeniate. Después ustedes, bueno, con la bibliografía que ya manejan, van a poder ir completando. Bueno, esto ya lo hemos visto, o ya lo han visto con distintos docentes, y las principales características de respuesta inmune innata y respuesta adaptativa. Lo que estamos viendo ahora, respuesta T, respuesta B, ¿sí?, pertenece a respuesta inmune adaptativa. Acá tenemos, por ejemplo, el caso del linfocito B, tiene su BCR, que es el receptor para células B, que es una inmunoglobulina, es como si fuera una antena, ¿sí?, del linfocito B. Acá tiene el linfocito T, que mediante su TCR reconoce un péptido en el contexto del CMH o HLA, ¿sí?, como ustedes ya conocen. Órganos linfáticos. Estamos haciendo un repaso de algunos slides que creo que les va a venir bien. Dentro de órganos linfáticos, saben que hay primarios y secundarios. Órganos linfáticos primarios es donde ocurren los ordenamientos génicos durante los procesos de ontogenia, básicamente médula ósea, ¿sí?, y timo. Médula ósea para ontogenia B, timo para T. En el caso de ontogenia B, vamos a ver que si bien empieza en médula ósea, hay parte y la parte final va a transcurrir en vaso. Dentro de los órganos linfáticos secundarios, los principales ganglios linfáticos, que son el filtro de la linfa, y el vaso, que es el filtro de la sangre. Después tienen todo lo que es tejidos linfóides asociados a mucosas, ya sea mucosa gastrointestinal, geniturinaria, nasal, bronquial, etcétera, etcétera. Esto lo hemos visto también con la doctora Rodríguez, ¿sí?, cuando, digamos, por ejemplo, los antígenos presentes dicen foco infeccioso, no sé, uno se clava un clavo, ¿sí?, llegan al nódulo linfático a través, ¿sí?, de los vasos linfáticos. En el vaso, ¿sí?, en el órgano linfático secundario, en el nódulo linfático, se va a encontrar, ¿sí?, la célula dendrítica con, ¿sí?, linfocitos T. Que ahora vamos a hablar de esa interacción, ¿sí?, de lo que sucede en órganos linfáticos secundarios, ¿sí?, y cómo se van a activar los linfocitos T, en qué perfiles se pueden diferenciar. Eso es lo que tenemos que discutir ahora. Bien. Hacemos un poquito una pequeña reseña teórica y luego seguimos con los slides. De hecho, la proliferación de los linfocitos T, ¿sí?, y su diferenciación en células efectoras, ¿sí?, y de memoria, ¿sí?, van a requerir de ¿qué? Del reconocimiento del antígeno, de la coestimulación y de citoquinas. Básicamente son tres cuestiones importantes: reconocimiento antigénico, coestimulación, moléculas coestimulatorias importantes, y luego citoquinas. El reconocimiento del antígeno constituye la primera señal de activación para el linfocito T y es necesaria para la activación del linfocito T, la activación inicial, ¿sí? Pero además de este reconocimiento inicial por parte, ¿sí?, del receptor del linfocito T, o sea, del TCR, que hace de su antígeno, además del reconocimiento inicial, ¿sí?, necesitamos o de otros, digamos, o de otros estímulos, por llamarlo así, que iremos viendo. Es importante conocer el papel de las coestimulatorias, hay también correceptores involucrados, hay también moléculas de adhesión, ¿sí? Porque lo que vamos a discutir ahora es la interacción entre los linfocitos T, ¿sí?, y las células dendríticas, ¿sí? Esta interacción donde va a ocurrir en órganos linfáticos secundarios, estamos hablando, ¿sí?, específicamente de ganglios linfáticos. ¿Dónde comienza la respuesta inmune adaptativa? Comienza en los órganos linfáticos secundarios. No comienza en el tejido periférico, en el sitio de infección, no, comienza en el órgano linfático secundario. Bien, ¿dónde se van a encontrar el linfocito T y la célula dendrítica? En la zona paracortical o zona T del órgano linfático secundario, básicamente el ganglio linfático. Entonces vamos ahora a la estructura del ganglio linfático. ¿Sí? Tenemos un linfático aferente, conduce linfa hacia el interior, ¿sí?, del ganglio, ¿sí? Esto es importante. Por otro lado, tenemos, digamos, del exterior al interior, ¿sí?, tenemos obviamente una corteza, como ustedes conocen, y una médula. Digamos, justo por debajo, digamos, de la cápsula, ¿sí?, del órgano linfático secundario, bueno, se llama seno subcapsular, en donde encontramos una malla, una red de macrófagos, ¿sí?, cuya función iremos también explicando en sucesivas clases. Bien.
Entonces, ¿cómo pueden llegar los antígenos al interior del órgano linfático secundario? Ya sea, pueden llegar a través de las células dendríticas, ¿sí? O pueden llegar también nadando, pues decir, solubles, ¿sí? en linfa. Los linfocitos, en este caso vamos a hablar de T, ¿sí? Bueno, ¿cómo llegan los linfocitos T al órgano linfático secundario? No llegan por linfa, sino por sangre. Lo mismo ocurre con los linfocitos B. En la zona, en la paracorteza, se encontramos ahí los linfocitos T. Bien, entonces los linfocitos T van a censar, ¿sí? Van a moverse entre las células dendríticas buscando su antígeno, ¿sí? O sea, para el cual tiene su especificidad obviamente su TCR, cuyo desarrollo ya acabamos de explicar en la clase de ontogenia. Si el linfocito T no encuentra su antígeno, va a salir del órgano linfático secundario por el linfático eferente, conducto torácico en circulación general. Bien, a su vez existen unos especies de cordones fibrosos reticulares que son como los rieles del ferrocarril que facilitan esa interacción entre los linfocitos T y las células dendríticas. Bien, la activación de los linfocitos T vírgenes, ¿sí? Aquí se denomina linfocito T virgen. Un linfocito T virgen es aquel linfocito que todavía, digamos, no ha encontrado a su antígeno. Por eso hablamos de linfocitos T vírgenes, o en el caso de los B también, B vírgenes o naive, es lo mismo. La activación de los linfocitos T vírgenes requiere del reconocimiento del antígeno presentado por las células dendríticas. ¿Sí? Estas CPA, saben que las células dendríticas son células presentadoras de antígenos, están en los lugares adecuados para interactuar con los linfocitos T vírgenes. Los antígenos proteicos que atraviesan las barreras epiteliales o que se producen en los tejidos son capturados por las células dendríticas y son transportados a los ganglios linfáticos. En el caso, por ejemplo, de sangre, los antígenos que entran en circulación pueden ser capturados por las células dendríticas del vaso. Recordemos que el vaso es el filtro, digamos, básico de la sangre, ¿sí? Las células dendríticas con antígenos capturados entonces migran a la zona paracortical de los ganglios linfáticos. Volvemos al ganglio linfático. Bien, los linfocitos T vírgenes a su vez y las células dendríticas son atraídos a los órganos linfáticos secundarios por quimoquinas que son producidas en esos sitios. Y esas quimoquinas tienen un receptor que es el CCR7, R de receptor. El CCR7 es el que se expresa tanto en células dendríticas como en linfocitos T para poder ir al órgano linfático secundario, específicamente a la zona paracortical, ¿sí? O zona T. CCR7, ¿sí? Cuyo ligando es CCL19 y CCL21. Recuerden que tanto los linfocitos T como los linfocitos B son células capaces de recircular, ¿sí? Sangre, linfa, cosas que no hacen las células inmunes de la respuesta innata. Las células dendríticas entonces van a presentar péptidos derivados de antígenos proteicos interiorizados, ya sea por endocitosis, ¿sí? En el caso, por ejemplo, si lo interiorizó por endocitosis, ¿dónde se va a presentar ese péptido? Sobre moléculas de SMH2, como ustedes vieron ya en la clase de procesamiento antigénico con la doctora Rodríguez, ¿sí? Bien, entonces se van a presentar esos antígenos que vienen de endocitosis sobre moléculas de SMH2. ¿Y a quiénes se van a presentar? A los linfocitos CD4 vírgenes, ¿sí? O sea, los linfocitos CD4 interactúan con SMH2, o sea, digamos, reconocen péptidos en el contexto de SMH2, ¿sí? Obviamente cada receptor tiene obviamente su especificidad de reconocimiento antigénico, ¿sí? Mientras que los péptidos derivados de proteínas citosólicas, en el caso por ejemplo, de un virus, son mostradas por SMH1, ¿sí? A los linfocitos CD8, ¿sí? En órganos linfáticos secundarios. Recuerden que las células presentadoras de antígenos expresan tanto SMH1 como SMH2. A través del SMH1 se expresan proteínas, digamos, obviamente que se sintetizan en el citosol, que pueden ser proteínas virales, o se puede expresar también proteínas, llamémosle como mutadas, en el sentido lo propio, pero no normal, en el caso, por ejemplo, de una proteína que proviene de la activación de un oncogen, ¿sí? O sea, de la expresión de, bueno, en el caso de una célula tumoral. Y también se expresan péptidos provenientes de proteínas normales a través del SMH1. ¿Bien? Mientras que a través del SMH2 se expresan lo que viene por endocitosis, como ustedes ya saben. Los linfocitos T efectores, ¿sí? Que ya sean diferenciados, pueden responder a antígenos presentados por células dendríticas distintas.
es importante ahora mencionar lo siguiente. Para que un linfocito T se active plenamente debe recibir dos señales de activación. La primera señal de activación y la segunda señal de activación. Ahora vamos a eso, esto es muy importante. Bueno, este tema también lo queremos dejar en claro ahora. El linfocito B reconoce por su BCR, que es el receptor para células B, a un antígeno en su conformación tridimensional, ¿sí? O sea, lo que se llama configuración nativa, es decir, sin procesar. Mientras que el linfocito T reconoce a un péptido en el contexto de CMH. O sea, procesado, presentado, como ustedes ya conocen. Esto lo acabamos también de mencionar. Bien, entonces, interacción CPA-linfocito T, esto ocurre en el órgano linfático secundario, como acabamos de decir. Ahora tenemos al linfocito T, aquí encontramos a la célula dendrítica, se la llama dendrítica también por las prolongaciones o dendritas que tiene. Y la célula dendrítica vino de periferia, vino por vía linfática. Bien, la célula dendrítica en la periferia es una célula inmadura con alta capacidad endocítica. A medida que va madurando, esta célula dendrítica pierde, ¿sí?, la capacidad endocítica, ¿sí?, aumenta la expresión de CCR7, obviamente a medida que va madurando para poderse dirigir a la zona paracortical, aumenta o sea, disminuye la expresión de las E-caderinas para desanclarse de la matriz extracelular, sintetiza proteasas para degradar la matriz extracelular e ingresar luego en un linfático. A medida que va madurando en la célula dendrítica, ¿sí?, obviamente va aumentando su capacidad de procesamiento y sobre todo de presentación, ¿sí? Al comienzo no tiene buena, obviamente, presentación, pero tiene mayor capacidad endocítica. A medida que va madurando, ¿sí?, va aumentando su capacidad de presentación. Cuando termina de madurar la célula dendrítica mediante su interacción con el linfocito T. Bien, el linfocito T, entonces, para poderse activar necesita recibir dos señales de activación. La primera, como dijimos, mediada por el reconocimiento antigénico que hace el TCR, ¿sí?, del péptido en el contexto de CMH, presentada por la célula dendrítica. Entonces, si el TCR reconoce a este péptido presentado en el contexto de CMH, ya recibe la primera señal. Pero si el linfocito T recibe la primera señal de activación, pero no recibe la segunda, ese linfocito va a la larga, bueno, a la alergia y a la apoptosis. La segunda señal de activación está constituida por lo que se denominan moléculas coestimulatorias, que son CD80 y CD86, en la célula dendrítica, en la antigua denominación B7U1, B7U2, con el CD28, actúan con el CD28 presente en forma constitutiva en el linfocito T. Es decir, las moléculas coestimulatorias las van a encontrar sobre las CPAs activadas y son importantes para la proliferación y diferenciación de los linfocitos T vírgenes. Las moléculas coestimulatorias son glicoproteínas integrales de membrana de cadena única, tienen un dominio de inmunoglobulina extracelular y una porción intracitoplasmática con residuos de tirosina, prolina y demás, que son unas proteínas adaptadoras. ¿Y qué es lo que determina el aumento de la expresión de las coestimulatorias? ¿Sí? Y es importante para la segunda señal que van a recibir los linfocitos T, bueno, varios estímulos, por ejemplo, los productos microbianos, ¿sí?, reconocidos por distintos tipos de TLR, por ejemplo, el interferón gamma. Bueno, por otro lado, esta interacción CD40 ligando va a ser importante para aumentar la expresión de las coestimulatorias. CD40 ligando en linfocitos T, CD40 en las CPAs, ¿sí? Porque normalmente las moléculas coestimulatorias se expresan, digamos, con baja intensidad en las células, en las presentadoras y en las dendríticas en reposo. Por eso necesitan de estos factores, ¿sí?, como estuvimos hablando, ¿sí?, sobre todo PAMPs, DAMPs. Una alta concentración de PAMPs y DAMPs aumentan el tenor de expresión de las coestimulatorias y facilitan así la activación del linfocito T. ¿Por qué es importante esta segunda señal de activación? Bueno, y también algunos adyuvantes que se dan también para algunas vacunas, también aumentan o junto con algunas vacunas, aumentan la expresión de las coestimulatorias. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo una célula dendrítica en reposo, en la periferia, en los tejidos normales, estas pueden mostrar, eventualmente, presentar antígenos propios a linfocitos T. ¿Sí? El proceso de ontogenia T, si bien, como vimos, tiene procesos de selección, a pesar de eso, siempre hay escape de clones autorreactivos, ¿sí? Y esto es válido también para el caso de linfocitos B. O sea, a pesar de que los procesos de ontogenia T y B están finamente regulados, siempre hay escape de clones autorreactivos. O sea, siempre se nos escapan linfocitos tanto T como B que son autorreactivos, o sea, que reconocen antígenos propios.
O sea que siempre ese peligro, digamos, así, ¿sí? O sea, desarrollar una enfermedad autoinmune como que está en cierta medida, por decir, latente, pero hay también otros mecanismos que iremos viendo que intentan, digamos, bloquear esto, por decirlo así. Por lo tanto, si tengo una célula dendrítica inactivada o está en reposo en los tejidos normales y que pueda presentar antígenos propios a los linfocitos T, esto puede suceder. Pero como estas células dendríticas tisulares expresan bajas cantidades de las coestimulatorias, entonces los linfocitos T, por más que reconozcan a su antígeno por su PCR, no pueden recibir por las señales coestimulatorias la segunda señal. Por lo tanto, no quedan activados. ¿Sí? Y por lo tanto es una forma de defensa, un mecanismo de reaseguro para evitar la activación, ¿sí?, de linfocitos T en la periferia. Esto va a ser de importancia, digamos, clave cuando veamos autoinmunidad. Existen otras interacciones que discutirán también en la clase de regulación de activación de la respuesta T con la doctora Elizabeth Castro, ¿sí? Que involucran a las CTLA4, ¿sí?, con costimulatorias, a su vez interacción ICOS ligando, FAFAS ligando, PD, PDL, ¿sí? Existen otras interacciones que luego irán discutiendo. Porque si bien es importante que los linfocitos T se activen cuando tengan que activarse, también es muy importante que estén inactivos o que se inactiven cuando tengan que inactivarse. Es decir, si la infección ya se está resolviendo, no necesito linfocitos T activos, ¿sí?, todo el tiempo, porque de hecho constituyen un riesgo. Esto es válido también para los linfocitos B. ¿Sí? En estas interacciones entre la CPA y el linfocito T, bueno, ocurren algunas interacciones. Hablamos de la sinapsis inmunológica, que es un gran complejo, ¿sí?, molecular, ¿sí?, macromolecular, en el cual, digamos, podemos hablar de, si se habla, por ejemplo, de dos anillos concéntricos. Básicamente, digamos, hay muchos detalles moleculares para discutir acá, pero importante, la célula T expresa, ¿sí?, LFA1, ¿sí?, y LFA1 interactúa con ICAM1, ¿sí?, de la CPA. Y estas interacciones son si se quiere, las de mayor relevancia, si bien son interacciones débiles, ¿sí?, inespecíficas. La célula T reconoce su antígeno en el contexto de CMH, bueno, entonces luego, digamos, va a haber un cambio de conformación en las integrinas, porque el ICA1 es una integrina, va a aumentar su fuerza de interacción con ICAM1, bueno, y como que esta interacción se va a volver más estable para potenciar, ¿sí?, todas las interacciones que tienen que darse entre la CPA y el linfocito T. Acá tenemos moléculas coestimulatorias, célula T, primera señal, TCR, que reconoce al TEL en el contexto SMH, cuya estructura ya describieron con la doctora Rodríguez. Bien, y por otro lado la segunda señal, mediadas por las coestimulatorias, B7 y B, estas son las coestimulatorias, con CD28 expresado en forma constitutiva en la célula T, segunda señal, y esto lo van a discutir en la clase de regulación. Entonces, si una célula T, el linfocito T recibe la primera señal, pero no recibe la segunda señal de activación, el linfocito T va a la energía y luego a la apoptosis. Esto lo van a ver también en la clase de regulación. Una vez que la célula T reconoce, ¿sí?, a su antígeno, recibe la segunda señal, ¿sí?, de activación, bueno, ¿qué es lo que sucede? Se va a producir, ¿sí?, la secreción de interleuquina 2 y la expresión del receptor para interleuquina 2. ¿Qué es la interleuquina 2? La interleuquina 2 es un factor de crecimiento y de supervivencia y diferenciación para los linfocitos T. Apoya la proliferación del linfocito T y actúa en forma autóctona y parácrina sobre la misma célula que la produce y sobre células que están, digamos, en la vecindad inmediata. Producida por el linfocito CD4 poco después del reconocimiento antigénico. Bien. De hecho, la activación del linfocito T lleva a la transcripción del gen para la interleuquina 2 y luego, bueno, la síntesis proteica y demás. Pero la interleuquina 2, ¿sobre quién actúa? Sobre el receptor para interleuquina 2. ¿Bien? La interleuquina 2 y el receptor para interleuquina 2 se encuentran en altas concentraciones, ¿sí?, y se encuentran, digamos, en este gran complejo de sinapsis inmunológica, lo que optimiza, ¿sí?, la acción de la interleuquina 2 sobre su receptor. Con respecto al receptor para interleuquina 2, diferenciamos un receptor de baja afinidad y un receptor de alta afinidad.
Normalmente el linfocito T, si no está activado, expresa el de baja afinidad, ¿sí? O sea que el receptor de alta afinidad se expresa en forma transitoria en el linfocito T activado, el de alta afinidad, y consta de 3 proteínas asociadas, por eso decía que es trimérico. Consta, digamos, de las cadenas alfa, beta y gamma. La cadena alfa es la exclusiva del receptor trimérico de alta afinidad, ¿sí? Es lo mismo que el CD25. Después, la cadena beta y la gamma forman el dimérico, digamos, de baja afinidad, ¿sí? La cadena beta, tanto el de beta como el de gamma, se señalizan por la vía del JAK-STAT, como ustedes conocen, y la cadena gamma en realidad se comparte o es compartida por varios receptores para citoquinas, como interleuquina 4, 7, 9, ¿sí? Y de hecho, por eso se llama cadena gamma común. Y por otro lado, la activación de los linfocitos CD4 y CD8 llevan a un aumento, ¿sí?, de la expresión de interleuquina 2, del receptor para interleuquina 2. ¿Sí? Los linfocitos T regulatorios expresan en forma constitutiva el receptor para interleuquina 2 y el de forma trimérica, o sea, el de alta afinidad. O sea que frente a un estímulo antigénico se estimula la secreción de interleuquina 2 y la producción para el receptor para interleuquina 2. Y de hecho la interleuquina 2, producida en respuesta a un estímulo, ¿sí?, un estímulo antigénico, es por sí mismo un estímulo para inducir la síntesis del receptor para interleuquina 2 de alta afinidad. Esto es un mecanismo de retroalimentación. Como les decía, el linfocito CD4 regulador o regulatorio expresa el de alta afinidad siempre completo en todo el tiempo. Y de hecho va a competir, lo vamos a ver después cuando veamos cómo actúa el T regulatorio, con el linfocito T que se activa como para privarlo de interleuquina 2 y así frenar su activación, por decirlo así. ¿Sí? La estimulación crónica del linfocito T lleva al desprendimiento de la cadena alfa del receptor. Por lo tanto, en el caso de una inflamación crónica, se puede encontrar en un paciente en plasma concentraciones aumentadas de la cadena alfa del receptor, ¿sí?, el receptor de alta afinidad trimérico. Esto se usa en la clínica como marcador de un fuerte estímulo antigénico. Por ejemplo, ¿en qué contexto? En el contexto del rechazo agudo de un órgano trasplantado, por ejemplo. Vamos a estar hablando de una activación crónica del T. ¿Por qué crónica? Bueno, porque está todavía este receptor de alta afinidad como candente, cuando ¿sí? Que eso implica que hay una activación que se prolonga en el tiempo. ¿Cuál es la función principal de la interleuquina 2? Ayuda en la diferenciación, como ya dijimos, proliferación y supervivencia de los linfocitos, ¿sí?, linfocitos T activados por el antígeno. Por otro lado, aumenta la expresión de BCL2. BCL2 es una proteína antiapoptótica, o sea que estos linfocitos proliferan más y mueren menos, por decirlo así. Por otro lado, favorece la progresión del ciclo celular, o sea que a través de la síntesis de ciclinas, y aumenta la capacidad de expresión de ciertas citoquinas efectoras. La interleuquina 2 es fundamental para la supervivencia y el funcionamiento también de linfocitos T regulatorios. Esa es otra cuestión que vamos a discutir en otra clase. Y a su vez la interleuquina 2 favorece la proliferación y diferenciación de células NK, como vimos la semana pasada. Luego viene, obviamente, bueno, estamos hablando de la expansión clonal, ¿no? Interleuquina 2 induce la proliferación de células T. Y es importante la proliferación clonal, la expansión clonal, y sí, pues se calcula que antes de la exposición al antígeno, los linfocitos T vírgenes específicos frente a un antígeno podrían ser 1 en 100.000, 1 en 1.000.000, ¿sí? Luego de la exposición al antígeno se calcula que 1 de cada 3 linfocitos T CD8 positivos serían específicos frente al antígeno. O sea que hubo una expansión de mayor a 50.000 veces de linfocitos T CD8 específicos frente a un antígeno, y esto puede darse al cabo de unos pocos días. Y algo parecido sucede en el caso de los linfocitos CD4 específicos, que pueden aumentar hasta hasta representar 1 de cada 100 CD4. Acá tienen, bueno, un repaso de las acciones biológicas de la interleuquina 2. ¿Sí? Las células T brígenes ingresan, como sabemos, por sangre a través de las venas del endotelio alto. Ya hemos visto también en la clase de tráfico cómo ocurre este proceso. Si no ocurre la coestimulación, ¿sí?, el linfocito T luego va a ir a la apoptosis. Bien, lo que tenemos que ver ahora son algunas cuestiones relacionadas con los diferentes perfiles de diferenciación, ¿sí?, de la respuesta T. Así que vamos a eso.
Durante mucho tiempo se pensó que había dos perfiles de diferenciación, o sea, TH1, TH2, y que con eso ya alcanzaba, ¿sí? Pero se vio que no, el panorama es más complejo. De hecho, hay más perfiles, no solamente TH1, TH2, sino que está el TH17, el folicular helper, hay varios más que, bueno, algunos ejemplos de ellos vamos a ver ahora. Durante muchos años se dijo TH1 es importante para la respuesta inmune celular y TH2 para la humoral. Sabemos que los que participan en la respuesta humoral mediante su interacción con linfocitos B, en realidad no son los TH2 sino que son los T follicular helper, ¿sí? O sea que hay una cuestión acá que no es tal cual, que ha habido cambios, ¿sí? Por eso usen siempre libros actualizados de inmunología. Todos los libros de inmunología hace 20 años es probable que encuentren y con esto como que se agotan dos perfiles. No es así. Bueno, el primer perfil que vamos a ver es el TH1. Cuando ven H es de helper. ¿Sí? El perfil TH1, ¿cuáles son las principales características del perfil TH1? Bueno, la diferenciación en este perfil, ¿sí?, está dirigida especialmente por citoquinas como por ejemplo interleuquina 12 e interferón gamma. ¿Sí? Este perfil es activo frente a virus, frente a antígenos proteicos administrados con adjuvantes fuertes, por ejemplo. Es importante para erradicar algunas bacterias como Listeria monocitogenes, para erradicar, por ejemplo, micobacterias, ya sea típicas como micobacterias tuberculosas, como atípicas, avión intracelular, etc. ¿Sí? Es también importante para erradicar algunos parásitos, por ejemplo, el género Leishmania. El perfil TH1 también es el que se pone en marcha, por ejemplo, para erradicar tumores. Y está involucrado este perfil también en la fisiopatología de algunas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo diabetes tipo 1, entre muchas otras. Los interferones de tipo 1 pueden ser importantes también, ¿sí?, para la diferenciación TH1 en respuesta a infecciones virales. ¿Bien? Los principales estímulos para que un linfocito T se diferencie del perfil TH1, como ya dijimos, interleuquina 12 e interferón gamma. La interleuquina 18 actúa en forma sinérgica con interleuquina 12. El interferón gamma y la interleuquina 12 a su vez induce la diferenciación de un perfil TH1 activando algunos factores de transcripción, entre ellos el TBET, que ustedes ven aquí, ¿sí?, y STAT4 y también STAT1. De hecho, el TBET, ¿sí?, es un factor de transcripción, pertenece a la familia de TATABOX, de los factores de transcripción, inducido por los linfocitos CD4 vírgenes en respuesta a antígeno y también al interferón gamma. O sea que el interferón gamma favorece la expresión del TBET, ¿sí?, y a su vez favorece la expresión de STAT1, y a su vez STAT1 y STAT4 un papel de retroalimentación sobre TBET, aumentan TBET. Por lo tanto, el aumento de interferón gamma, ¿sí?, que es un interferón de tipo 2, como ustedes saben, activa al TBET y a su vez la expresión del TBET y a su vez el aumento de expresión de TBET favorece aumento, ¿sí?, de expresión de interferón gamma. ¿Cuál es la principal función de los linfocitos TH1? Básicamente, o entre otras, ¿no?, pero bueno, la activación del macrófago. ¿Sí? Sirven para lo que es, bueno, la ingestión y destrucción de microbios por parte de macrófagos. Y por eso es importante el perfil TH1 para la erradicación de patógenos que se replican en el compartimento endosomal, básicamente fagolisosomas, como por ejemplo micobacterias. ¿Cuál es la principal citoquina activadora del macrófago? El interferón gamma. Es una proteína que actúa en forma homodimérica, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes de interferón gamma? Linfocitos TH1, NK, ¿sí? ¿Correcto? Acá tienen un cuadrito con lo que acabamos de mencionar en parte, ¿sí? Los linfocitos TH1 activan a los macrófagos infectados con bacterias que proliferan en sus vesículas intracelulares, como por ejemplo las micobacterias, ¿sí? Entonces, dijimos recién, el interferón gamma activa a los macrófagos para que maten a los microbios fagocitados, lo que se llama la activación clásica del macrófago. Por lo tanto, el interferón gamma favorece la diferenciación, ¿sí?, en un perfil TH1, ¿sí?, y a su vez el interferón gamma es producido por los linfocitos TH1. Los linfocitos que se han diferenciado en un perfil TH1 producen interferón gamma, TNF alfa, interleuquina 2, ¿bien? El interferón gamma entonces se crea de nuevo un circuito de retroalimentación positiva. Gamma a su vez favorece la diferenciación en un perfil TH1 e inhibe la diferenciación en un perfil TH2 y TH17. Y gamma a su vez favorece el switching isotípico de IgM a IgG2A, por ejemplo, ¿sí? Esas son las principales funciones.
muchos microorganismos han desarrollado estrategias para poder sobrevivir dentro de los fagolisosomas, entre ellos las micobacterias. Por eso es importante que el macrófago se active plenamente, y eso es importante que ocurra para poder erradicar a las micobacterias. Bueno, entonces lo que vamos a discutir ahora es precisamente esa interacción que se da entre los linfocitos que se han diferenciado en un perfil TH1, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa con los macrófagos? Nosotros tenemos linfocitos TH1, ya se ha convertido en una célula diferenciada, en este perfil efector, ¿sí? Y el macrófago infectado. Bien, se van a dar dos tipos de interacciones entre este linfocito TH1 y el macrófago. Unas están mediadas por CD40 ligando, CD40 ligando en el linfocito T y CD40 en el macrófago. Bien, y a su vez el TH1 va a estimular al macrófago con interferón gamma, y a su vez el interferón gamma tiene un receptor el macrófago tiene un receptor para el interferón gamma. Estamos hablando de la vía clásica de la activación. Entonces los macrófagos, ¿sí?, activados por la vía clásica se denominan a veces macrófagos M1, para diferenciarlos de macrófagos M2 de la vía alternativa que vamos a discutir en unos segundos. ¿Cómo va a responder el macrófago frente a esta estimulación? Tres caminos, tres formas, digamos. Por un lado, el macrófago va a generar especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico, va a sintetizar más enzimas lisosomales. El objetivo es la muerte y la destrucción de los microbios que están en los fagolisosomas, que hasta ahora venían, sobreviviendo, por decir así. Por otro lado, el macrófago va a secretar citoquinas, TNF-alfa, interleuquina 1, ¿sí?, que son las principales proinflamatorias, como ustedes saben, ¿sí? Y a su vez va a producir interleuquina 12, que es una fuente importante para mayor diferenciación de linfocitos T en un perfil TH1. Por otro lado, van a aumentar la expresión de CMH, los macrófagos, y de moléculas coestimulatorias, para lograr a su vez una mayor activación del linfocito T. Acá tienen, el granuloma. El granuloma es una situación, de compromiso, si se quiere. Los granulomas se forman a fin de contener la infección por patógenos que no logran ser eliminados. Y como ustedes ya han visto seguramente en patología, en el granuloma tenemos, por un lado, las células gigantes multinucleadas, células aminoepitelioides, ¿sí?, los grandes incisos que se formaban, una corona de células T. Todo lo que busca es crearle un ambiente, lo más hostil posible al Mycobacterium. Entonces acá, lo que van teniendo son macrófagos que van sufriendo modificaciones, y las células T que se van agregando desde la periferia, secretando todas estas citoquinas y con todas estas interacciones de las que estuvimos hablando. Acá tienen como la disposición, ¿sí?, esquemática donde ocurren estas interacciones que acabamos de explicar. Eso lo van a ver en la clase de tumores. ¿Qué pasa con, otras cuestiones también que les puede interesar? Es lo siguiente, Recuerden también que el interferón gamma y la interleuquina 2 también activan las células NK y a la CD8, que es importante para la inmunidad antiviral. Recuerden también que el interferón gamma inhibe la diferenciación, ¿sí?, en perfiles TH2 y TH17. Hace no muchos años se descubrió también que los TH1 producen interleuquina 10, con lo cual eso tiende a bajar, ¿sí?, la respuesta inmune, como para frenar la inflamación, por el perfil TH1 conlleva obviamente inflamación por diferentes mecanismos que acabamos de mencionar, ¿sí? Vamos al próximo perfil, que es el perfil TH2. Hacemos un segundito de pausa, ¿sí?, mientras nos organizamos. Bien, el perfil TH2. En este perfil, el mastocito y el eosinófilo juegan funciones centrales, ¿sí? Es importante el perfil TH2 para la erradicación de infecciones, por ejemplo, por helmintos. ¿Cuáles son las citoquinas que inician el desarrollo, ¿sí?, de los linfocitos en este perfil? Básicamente, la interleuquina 25, ¿sí?, la interleuquina 33, el TSLP y la interleuquina 4. El estímulo de mayor potencia para la diferenciación de un linfocito T en un perfil TH2 es la interleuquina 4.
Y los otros, interleuquina 25, 33, TSLP, también ayudan, por decir así. Mastocitos, linfocitos TH2 producen interleuquina 4, ¿bien? En última instancia va a llevarse la interleuquina 4 a la mayor expresión de GATA3, GATA, como el animal, GATA3, que es un factor de transcripción, y que va a activar la expresión génica a su vez de distintos genes que codifican para, por ejemplo, interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las principales citoquinas que inducen la diferenciación en un perfil TH2? Interleuquina 4, fundamental, y quienes la producen básicamente mastocitos y linfocitos TH2. Y otras que también ayudan, 25, 33 y TSLP. Y los linfocitos T, que ya se han diferenciado en un perfil TH2, ¿qué citoquinas van a producir? Bueno, citoquinas del perfil TH2. ¿Y cuáles son ellas? Básicamente 4, 5, interleuquinas 4, interleuquina 5, interleuquina 9 e interleuquina 13. O sea que la interleuquina 4 favorece la diferenciación de un perfil TH2 y a su vez TH2 produce, ¿sí?, estos linfocitos mayor interleuquina 4, o sea, se crea un mecanismo de retroalimentación positiva. Y el factor de transcripción importante para la diferenciación de un perfil TH2, como dijimos, es el GATA3, que interactúa directamente con los promotores de estos genes, ¿no? Y lleva a la reestructuración de la cromatina, y así se abre el locus para que sean accesibles, digamos, a otros factores, digamos, de transcripción. Bien. ¿Y cuáles son las principales funciones de los linfocitos TH2? Los linfocitos TH2 median reacciones o ayudan, digamos, en reacciones mediadas por, obviamente, IgE, por mastocitos, por eosinófilos, ¿sí? Dentro de las citoquinas propias del perfil TH2 hablamos de la interleuquina 5. La interleuquina 5 es un factor importante para reclutar eosinófilos. Y de hecho, tanto estos mastocitos y eosinófilos, van a cumplir funciones importantes para erradicar infecciones por helmintos. Bien. Entonces, como ya dijimos, la interleuquina 4 es la principal citoquina inductora y efectora del perfil TH2, ¿sí? Y por otro lado, actúa sobre el receptor para interleuquina 4. Bien. Una cuestión interesante es que la interleuquina 4 también puede interactuar con el receptor para interleuquina 13. Si la interleuquina 4 puede actuar sobre el receptor obviamente para interleuquina 4 y también con el receptor para interleuquina 13. Cuando decimos que la interleuquina 4 también puede favorecer el switching isotípico para la formación de IgE, estamos hablando de la interleuquina 4 producida por TFH, por las células T foliculares helper, las cuales vamos a tratar en un ratito. Estas son las principales funciones mediadas por las células TH2. Promocionar el switch, ¿sí?, de isotipo hacia IgE, ¿sí? Pero de nuevo, es interleuquina 4 producida por otro tipo de, ¿sí?, de linfocito que vamos a ver en un rato. Por otro lado, interleuquina 5 actúa sobre eosinófilos, ¿sí?, conduce o lleva a la eosinofilia. Interleuquina 9, mastocitosis. 4, 9 y 13 estimula la producción de moco. 4 y 13, hiperreactividad bronquial, ¿sí?, y remodelación de la vía aérea. Todos estos fenómenos se dan, por ejemplo, estos dos últimos, cuando tenemos mastocitosis, estos demás, ¿sí?, se van dando en diferentes grados de combinación en el asma, por ejemplo. O sea, las respuestas TH2 las van a ver, sobre todo, en el contexto de infecciones, digamos, donde lo que hay que erradicar es un parásito, por ejemplo en el minto, y las van a ver también en procesos alérgicos. Llamémosle asma bronquial, llamémosle rinitis alérgica, dermatitis atópica, con diferentes variantes, por decirlo así. Acá tienen un repaso así de las acciones biológicas mediadas por interleuquinas 4. En algún momento, cuando tengamos más tiempo, hablaremos un poco también de las fases tempranas de las reacciones alérgicas, o lo verán también cuando vean hipersensibilidad, ¿sí? Por otro lado, como hablamos recién, dijimos, bueno, los linfocitos TH1 participan en la activación por la vía clásica, ¿sí?, de macrófagos. Bueno, también por la vía TH2 se produce, le llama la vía alternativa, ¿sí?, de activación de macrófagos, por la vía se llama M2. Mediante esta vía, lo que sucede es que en realidad se inhibe la inflamación y se inicia la reparación tisular. Así como los TH1 tienen un papel, digamos, proinflamatorio, ¿sí?, por la vía clásica de activación de macrófagos, TH2 tiene, digamos, un papel distinto, es un papel, digamos, antiinflamatorio, e inicia también la reparación
tisular. Otras acciones también de otras citoquinas, interleuquina 4 y 13, favorecen el peristaltismo también del tubo digestivo. Esa es otra cuestión interesante. ¿Qué sucede en el contexto de una infección, por ejemplo, por el mintos? Un segundo que nos ubicamos en las diapos. En el caso de una infección por el mintos, tenemos, bueno, IgE, ¿sí?, que reconoce determinados antigénicos, ¿sí?, diferentes moléculas de IgE, que reconoce diferentes antigénicos en la pared del mintos, que como saben pueden medir 5 metros, ¿sí? Bueno, este IgE se une a distintos antígenos sobre los helmintos. ¿Bien? Entonces, los eosinófilos, que a su vez tienen receptores para la porción Fc de la cadena epsilon de la IgE, se van a unir a estos anticuerpos que a su vez están unidos a determinados antigénicos, ¿sí?, de los helmintos. Y estos eosinófilos van a liberar el contenido de sus gránulos. Saben que los eosinófilos tienen gránulos con proteínas líticas, proteínas principales básicas, proteína principal catiónica, ¿sí? Y eso va a llevar a la destrucción de las paredes de los helmintos. En este contexto es fundamental la interleuquina 5, que favorece, ¿sí?, o sea, que recluta, ¿no?, a los eosinófilos. Por otro lado, la IgE, unida a mastocitos, a su vez unida a antígenos, bueno, esto va a llevar a la desgranulación también del mastocito con liberación de histamina y a su vez con aumento también de peristaltismo y las acciones propias de la histamina. Bien. Por otro lado, el TH2, ¿sí?, cumple, digamos, un papel protector en algunos casos también de barreras mucosas, favoreciendo la producción de moco, aumentando el peristaltismo, ¿sí?, por las vías que dijimos. Volviendo un poco al caso del macrófago y de la activación alternativa, la idea es que la interleuquina 4 y la 13, 4 y 13, y lo que hacen es actuar sobre el macrófago, favorecer la síntesis de colágeno, favorecer la fibrosis y la cicatrización. Bien, entonces este perfil, digamos, de macrófagos, dice, bueno, que es antiinflamatorio, ¿sí?, porque este macrófago a su vez sintetiza colágeno, sintetiza, ¿sí?, se va en contra de la inflamación. Y lo que se postula es que los macrófagos tipo M1, M2, que no sean subgrupos fijos, sino que en ciertos contextos, en ciertas citoquinas, los macrófagos sean inducidos en una población, se inducido a diferenciar ya sea o en M1 o en M2, lo que se denomina plasticidad funcional. Bueno, algunas otras cuestiones también en relación con TH2 que pueden ser de su interés. Recuerden también la remodelación de las vías aéreas, que eso se da en pacientes asmáticos, sobre todo de pacientes asma crónico, de difícil manejo. Hay una remodelación del árbol bronquial, hay hiperplasia de células epiteliales, fibrosis subepitelial, proliferación de células musculares lisas. Esto es muy llamativo. Pasamos a otro perfil, próximo perfil, TH17. Hacemos un segundito de pausa y ya. El perfil TH17 es un perfil netamente proinflamatorio, se descubrió no hace tantos años, se descubrió en el contexto de artritis y de encefalitis autoinmune. Durante mucho tiempo se pensó que las enfermedades autoinmunes estaban mediadas por interferón. Entonces, bueno, se pensaba que bloqueando la vía del interferón, digamos, los ratones, digamos, donde se hallaban estos modelos de artritis autoinmune y de encefalitis iban a mejorar, pero no mejoraban, y vieron que en las articulaciones comprometidas había altas concentraciones de una interleuquina que resultó ser la interleuquina 17. Y obviamente había proliferación de linfocitos T, esos linfocitos T, ¿sí?, que producían la interleuquina 17, se los llamó TH17. El perfil TH17 recluta leucocitos, fundamentalmente, y también macrófagos, pero fundamentalmente leucocitos y sobre todo polimorfonucleares. Los reclutan en los lugares de inflamación, de infección.
El perfil TH17 es fundamental para destruir bacterias extracelulares y hongos, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos el caso, por ejemplo, de un hongo, de un glucano, un micótico, que se une a un receptor tipo lectina, ¿sí? Lectina C, por ejemplo, son las células dendríticas. Entonces, la célula dendrítica, ¿qué va a hacer? Va a producir interleuquina 6, interleuquina 1, interleuquina 23, ¿sí? La interleuquina 1 y la interleuquina 6 son importantes para los primeros pasos en la diferenciación del perfil TH17. Mientras que la interleuquina 23 es importante para la proliferación y mantenimiento de los linfocitos TH17 diferenciados. O sea, es como que actúa en una fase más tardía de la diferenciación. Bueno, vamos a buscar algún otro slide. Y a su vez, dentro de interleuquina 17, tenemos que mencionar que estamos hablando de interleuquina 17, sobre todo 17A. Entonces, hay interleuquina 17A, B, C, D, E y F. Hay por lo menos 6 subtipos. A lo que nos interesa ahora, en el caso del TH17, es la interleuquina 17A. Bueno, el TGF-beta, el factor de crecimiento transformante beta, también sería importante en el desarrollo de linfocitos TH17. Y es muy interesante esta citoquina. ¿Por qué motivo? Porque el TGF-beta, producido por muchos tipos celulares distintos, es una citoquina antiinflamatoria per se, por sí sola, ¿sí? Pero favorece el desarrollo de linfocitos TH17 proinflamatorios cuando el TGF-beta está presente con otros mediadores inflamatorios, como por ejemplo interleuquina 6, interleuquina 1, etcétera, que son las principales citoquinas proinflamatorias. Como ustedes saben, el interferón gamma, la interleuquina 4, inhiben la diferenciación de un perfil TH17. ¿Sí? Y para que un linfocito T se desarrolle en un perfil TH17 debe activarse un factor de transcripción que es el ROR gamma T. Estos factores de transcripción van a actuar ¿de qué forma? Favoreciendo la transcripción de los genes que codifican para las citoquinas propias de ese perfil y a su vez favoreciendo la transcripción de genes que codifican para los receptores para ciertas citoquinas también. ¿Sí? El receptor, el ROR gamma T, perdón, el factor de transcripción ROR gamma T pertenece a la familia de receptores para el ácido retinoico. Se dice que es una proteína restringida al linfocito T. Y de hecho, la interleuquina 6, que es proinflamatoria, activa el factor de transcripción STAT3, que funciona sobre el ROR gamma T y que favorece a su vez la respuesta en TH17. Los linfocitos TH17 abundan en los tejidos mucosos. Y el perfil TH17 a su vez puede ser importante para combatir infecciones intestinales y también en el desarrollo de inflamaciones intestinales patológicas, como ocurre en enfermedades inflamatorias intestinales como enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos igualmente un cuadrito que nos hace un poco los efectos, ¿sí? O principales características de este perfil, que es proinflamatorio. Por un lado, favorece el desarrollo, ¿sí?, de la síntesis de factores de crecimiento hematopoyéticos, como factor estimulante de colonias granulocíticos y granulocíticos macrofágicos. ¿Sí? Por otro lado, interleuquina 17, porque los TH17 producen interleuquina 17 y 17A, hacen sinergia con interleuquina 1, beta, TNFA, que son las proinflamatorias por excelencia, y promueven la inflamación local y la amplificación de respuestas inflamatorias. Por otro lado, en algunos trabajos se ha visto podrían tener un rol también en la angiogénesis, o sea, ¿sí?, inducción también de moléculas estimulatorias, etcétera, etcétera. O sea, es un perfil que da para mucho, pero sobre todo lo asociamos con un perfil proinflamatorio y sobre todo útil, fundamental para la erradicación de bacterias extracelulares. A diferencia, por ejemplo, del TH1, que nos sirve sobre todo para erradicar microorganismos que se replican en el compartimento endosomal, con micobacterias, como acabamos de decir. Distinto de, por ejemplo, como mencionamos, la CNK, el linfocito CD8, que nos sirven para erradicar infecciones, ¿sí?, virales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la idea también que a medida que vamos cursando, vayamos viendo también cuáles son las principales células involucradas en el desarrollo de distintos tipos, digamos, de respuestas. ¿Sí? Entonces, los TH17 básicamente son importantes para reclutar polimorfonucleares en los sitios de infección. ¿Sí? La interleuquina 17, pues, hablamos sobre todo, ¿sí?, la importancia de la 17A. ¿Quiénes producen, además de los TH17, cuáles son otras fuentes de interleuquina 17? Bueno, básicamente los linfocitos T gamma delta, los CD8 y también las células linfoides innatas de tipo 3.
La interleuquina 17 también favorece la producción de péptidos antimicrobianos, ¿sí? De fencinas, por ejemplo, por numerosos tipos celulares. Y la interleuquina 22 promueve también la función de barrera de los epitelios. La interleuquina 22 también es producida por TH17. Acá había un cuadrito, creo que nos va a aclarar un poco algunas cuestiones. Este, 22, 17A, 17F, lo que estuvimos viendo. El goblet cell es la célula productora de moco, lo que estuvimos hablando recién. ¿Sí? 17AF, ¿sí? Reclutamiento de neutrófilos, estimulación de péptidos antimicrobianos. Y esto es fundamental en una patología que vamos a ver ahora en un segundito. ¿Sí? Producción de mocos, citoquinas inflamatorias, bueno, lo que es el reclutamiento de polimorfos, sobre todo activos frente a bacterias extracelulares, estimulación de productos también de quimoquinas, citoquinas inflamatorias, pues es un perfil netamente proinflamatorio. De hecho, esto es interesante, una de las funciones principales de este perfil es la destrucción, como ya dijimos, de bacterias extracelulares y hongos, ¿sí? Por polimorfonucleares. Hay un síndrome en la clínica que se llama síndrome de Hobb, donde existen, si es Hobb como personaje bíblico, en realidad viene de ahí, en las que hay mutaciones del gen de codifica para STAT3. Y esto va a traducirse en ¿qué? En un desarrollo defectuoso, por decirlo así, o anómalo de linfocitos TH17. Estos pacientes tienen una mayor susceptibilidad a infecciones micóticas y bacterianas cutáneas. Hacen múltiples abscesos bacterianos y micóticos en piel, se llaman abscesos fríos, y también sufren de candidiasis mucocutánea crónica. El tema es que acá, al estar mutado STAT3, no se logra un desarrollo correcto, por decir así, de los linfocitos TH17, por lo tanto no pueden ser erradicadas estas infecciones, por ejemplo, de piel recurrentes, sobre todo por estrepto y estáfilos, y eso lo ve continuamente en la clínica. Es un síndrome de hiper-IgE, además. En realidad es una inmunodeficiencia, que van a ver en la segunda parte de la cursada. Pero vamos, como bueno, ahora introduciendo algunas cuestiones. Como dijimos también, TH17 está involucrado, digamos, su desregulación en la patogenia, o mejor dicho, en la fisiopatología de algunas entidades como psoriasis, colitis ulcerosa, Crohn, artritis reumatoidea, esclerosis múltiple, etcétera, etcétera. Los linfocitos TH17 ayudan a mantener también la integridad de las barreras epiteliales, por ejemplo, el intestino. ¿De qué forma lo pueden hacer? Básicamente disminuyendo el ingreso de microbios infecciosos a través de las barreras, aumentando la producción local de moco, como estuvimos viendo, y de péptidos antimicrobianos. Y la interleuquina 22 cumple una función también en la regeneración de los epitelios. Esto lo vamos a ver folícula G para la semana que viene, pues estamos ya muy pasados en el tiempo. Es una clase muy extensa esta, se habrán dado cuenta. Hablamos un poco ahora de linfocitos CD8. ¿Sí? Los linfocitos CD8, como ustedes saben, ¿sí? Tienen el correceptor obviamente CD8. Un dato interesante es que los correceptores, tanto CD4 CD8, también se van a unir, ¿sí? Ya sea CD4 CD8, ¿sí? Al CMH. En el caso del 4 al 2, se recuerda la regla del 8, ¿sí? 4 por 2, ¿sí? Y el CD8 por 1, CMH1, ¿sí? Se van a unir y van a una forma de estabilizar esas uniones, ¿sí? Esas interacciones entre la CPA y el linfocito T. Bueno, es un dato que había quedado en el tintero. Los linfocitos T de su grupo CD8, ¿sí? Van a proliferar y se van a diferenciar en linfocitos T citotóxicos o también llamamos citolíticos. A veces van a encontrar las siglas CTL. Expresan gránulos citotóxicos que pueden matar a las células infectadas. La diferenciación de los linfocitos TCD8 en citolíticos funcionales, ¿sí? Y de memoria requiere el reconocimiento del antígeno presentado por las células dendríticas, pero en este caso, ¿sí? Es interesante que antes de eso tiene que ocurrir una interacción entre la célula dendrítica y el linfocito CD4. ¿Por qué? Porque el CD8 requiere de un alto tenor de moléculas coestimulatorias. Entonces, por eso es importante que el CD4 interactúe antes con la célula dendrítica para que la célula dendrítica haga un upregulation, o sea, aumente la expresión de coestimulatorias y así la célula dendrítica pueda actuar, por decirlo así, plenamente con el linfocito TCD8. Porque si no hay un buen tenor de moléculas coestimulatorias, se altera, ¿sí? Todo lo que es la producción de linfocitos TCD8 de memorias, por ejemplo, ¿sí?
De hecho, los citolíticos CD8 positivos matan a las células que expresan péptidos derivados de antígenos citosólicos, ¿sí? Antígenos virales, por ejemplo, que se presentan asociados a CMH1. ¿Mm? ¿Y cómo inducen la muerte celular? Bueno, como ustedes ya saben, por los mecanismos, ¿sí? Por ejemplo, de granzimas perforinas. ¿Mm? Bueno, hay diferentes, esto es lo que acabamos de decir, ¿sí? Las granzimas inician el proceso de apoptosis, mientras que las perforinas, de hecho, facilitan el acceso, ¿sí? de las granzimas al citosol, ¿no? de la célula blanca que tiene que ser eliminada. Y de hecho también los CD8 no solamente recuerden la función citotóxica, sino otro dato importante es que los CD8 también producen citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Además producen interferón gamma y que pueden así participar en la defensa contra múltiples microorganismos, ¿sí? Los CD8 también lo vamos a ver después cuando veamos hipersensibilidad retardada. Bueno, y vamos, esto lo acabamos de decir, que es válido también por lo que hemos visto de células NK. De regulatorios vamos a ver si tenemos tiempo también la semana que viene o si no durante la clase de autoinmunidad. Y por último, bueno, hay un concepto importante también que tienen que fijarse, después en el libro, si el último lo charlamos, que es la plasticidad funcional. Durante mucho tiempo también se pensó que el linfocito T se diferenciaba en un perfil y como que quedaba irreversiblemente fijo en ese perfil. Se sabe que no es tan así. Algunos linfocitos pueden desdiferenciarse de algunos perfiles y diferenciarse en otros nuevos, ¿sí? No es que se pueda pasar de cualquier perfil a cualquier otro perfil. Hay rutas y demás que en su momento también podemos discutir, ¿sí? Se llama plasticidad funcional. En alguna clase podemos ver también algunos ejemplos de esto que es muy interesante. Efectivamente lo van a encontrar todo en el libro. Última cuestión que me gustaría charlar con ustedes hoy, linfocitos T gamma delta. Recuerden que mencionamos que hay linfocitos T alfa beta, se llaman alfa beta porque el TCR contiene una cadena alfa y una beta, en el caso de gamma delta se llama así porque su TCR contiene una cadena gamma y una cadena delta, ¿sí? O sea que su receptor, en el caso de los T gamma delta, está compuesto por el heterodímero gamma delta. Los porcentajes de linfocitos T gamma delta van a variar, obviamente, ampliamente según los tejidos y especies. Van a desempeñar un papel destacado en la respuesta inmune en mucosas y tienen un limitado repertorio de receptores de reconocimiento. Y sobre todo presentan tropismo por los epitelios, por las mucosas. Y pueden reconocer a su antígeno sin que este tenga que ser presentado por la CPA. Entre los antígenos que reconocen fosfoantígenos y también producen citoquinas, ¿sí? De diferentes perfiles. Reconocen lípidos por una de las paredes de las micobacterias, eso es importante, en el caso de la micobacteria de tuberculosis. Pueden ser activadas por otros tipos de proteínas y ayudarían también a erradicar infecciones virales y por micobacterias. De hecho, en los seres humanos se calcula que solamente el 10% de los linfocitos T intraepiteliales intestinales expresan el TCR gamma delta, ¿sí? Los linfocitos T gamma delta no reconocen antígenos peptídicos asociados al CMH, a diferencia de los alfa beta de los que estuvimos charlando, y están restringidos por CMH. Algunos clones de gamma delta, como vimos, reconocen moléculas fosforiladas pequeñas, bueno, que se encuentran algunos microorganismos específicos. Algunos linfocitos gamma delta están activados por proteínas del choque térmico, como ya vimos, y secretan algunas citoquinas, por ejemplo, interleuquina 17. Bueno, hay muchas más cuestiones, acá tienen lo que acabamos de mencionar. Esto es solamente un panorama, toda esta clase es apenas una introducción, ¿sí? Para que ustedes como que se adentren en esta temática. O sea que a partir de lo que estuvimos viendo, de aquí hay que ampliar todo. Y la semana que viene vamos a encarar el tema de respuesta B, vamos a empezar con oncogenia B, respuesta B, y ahí vamos a hablar de un perfil también de linfocitos T, que es el de los foliculares helper, que cooperan con linfocitos B. Vamos a verlo la semana que viene. Y bueno,